Muy buenas noches, compañeros. Abogada presente. Nuestro tema es generalidades del derecho. Somos el grupo número 2 y vamos a continuar con nuestra posición. Y voy a empezar con la introducción. El derecho como ciencia social regula las relaciones humanas mediante normas que establecen derechos y obligaciones entre los individuos de una sociedad. Para comprender cómo operan estas normas jurídicas, resulta fundamental analizar los mecanismos que generan consecuencias dentro del ordenamiento legal. Los hechos y actos jurídicos constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales se construye toda la estructura del sistema normativo que rige nuestra sociedad contemporánea. La distinción entre hecho jurídico y acto jurídico representan uno de los temas más relevantes de la teoría general del derecho. Mientras el primero abarca cualquier acontecimiento que produce efectos legales, el segundo se refiere específicamente a aquellas manifestaciones voluntarias dirigidas a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Esta diferenciación permite entender cómo el ordenamiento jurídico responde tanto a situaciones naturales como a decisiones consistentes de las personas dentro del marco legal establecido. El estudio sistemático de estos conceptos permite a los operadores jurídicos identificar correctamente la situación que genera consecuencias legales. Sin esta comprensión básica, sería imposible aplicar adecuadamente las normas del derecho a caso concreto. Determinar responsabilidades o reconocer la validez de acuerdo entre particulares, la claridad conceptual en estos temas fundamentales constituye el punto de partida para cualquier análisis jurídico riguroso y profesional. El presente ensayo tiene como objetivo argumentar teóricamente la importancia del hecho y el acto jurídico en el sistema legal. Para ello se analizarán sus definiciones, componentes esenciales, clasificaciones y ejemplos prácticos que permitan comprender su aplicación y situación cotidiana. A través de esta exposición se demostrará por qué estos conceptos son indispensables para el funcionamiento efectivo y el ordenamiento jurídico en cualquier estado del derecho moderno. A continuación, mi compañera Estefan. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre el tema el hecho jurídico. El hecho jurídico puede definirse como acontecimiento natural o humano que produce consecuencias del derecho. Se trata de cualquier suceso al cual el ordenamiento jurídico le atribuye efectos legales, independientemente de la voluntad de quienes participan en él. La característica esencial del hecho jurídico radica en su capacidad de generar, modificar o extinguir derechos y obligaciones. No todos los acontecimientos de la realidad constituyen hechos jurídicos. La definición y componentes de hecho jurídico. El hecho jurídico se define doctrinalmente como el presupuesto establecido por la norma jurídica para que se produzcan determinadas consecuencias del derecho. Ahora vamos a hablar sobre el hecho en sí. El hecho en sí constituye el acontecimiento de la realidad que puede ser natural o humano, voluntario o involuntario. Este elemento material representa el sustrato fáctico sobre el cual operará posteriormente la norma jurídica para producir sus efectos. Puede tratarse de fenómenos como terremotos, inundaciones, nacimientos, muertes o cualquier conducta humana que el ordenamiento considere relevante. A continuación, mi compañero Jean-Pierre. Hola, muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches, abogada. Yo le voy a hablar sobre los efectos jurídicos. Los efectos jurídicos representan la consecuencia de un ordenamiento legal que atribuyen al acontecimiento fáctico. En estos efectos pueden constituir en la creación, modificación, transmisión o extinción del derecho o obligación entre personas e instituciones. La naturaleza de estos efectos dependerá del tipo de hecho jurídico, de lo que se establezca específicamente en la norma aplicada, de pudiendo generar desde las obligaciones de indecisión hasta cambio del estado de las personas involucradas. El vínculo con el derecho. El vínculo con el derecho es el nexo que establece el ordenamiento jurídico entre acontecimientos fácticos y sus consecuencias legales.
Este componente normativo es fundamental porque determina del hecho efectos específicos que producirían sin este vínculo establecido por las normas legales y acontecimientos de la relación, carecería una trascendencia jurídica y no podría generar hechos ni obligaciones entre juicios y reglas del sistema. La importancia de la división de hechos jurídicos. La clasificación de hechos jurídicos resalta fundamental para determinar el régimen legal aplicable a cada situación concreta, la, la distinción entre hechos naturales y hechos humanos. Y hechos humanos. Permite identificar si existen responsabilidades atribuibles como una persona o si se trata de un acontecimiento fortuito. Esta diferenciación tiene consecuencias prácticas importantes en la materia de responsabilidad civil, penal y administrativa, afectando directamente la determinación de obligaciones de reparación o sanción dentro de los hechos humanos. La, la subdivisión entre hechos voluntarios e involuntarios, entre lícitos e ilícitos, permiten aplicar distintos principios jurídicos. Actos voluntariados ilícitos generan efectos deseados por quien los realice, mientras que lo ilícito origina responsabilidades y sanciones. Esta clasificación sistemática facilita la labor de los jueces, abogados y operadores jurídicos al enfrentar casos concretos que requieren aplicación de las normas nuevas específicas según las normas de derecho. Ejemplificación de los componentes del hecho jurídico. Un ejemplo claro de los hechos jurídicos. Natural es un nacimiento de una persona, donde el hecho en sí es el alumbramiento. Los efectos jurídicos incluyen la adquisición de la persona jurídica y capacitación de ser titular del derecho, y el vínculo del derecho está establecido en la norma civil y regular en el inicio de las personas. Otro ejemplo sería la muerte, que extinga a la persona jurídica y genera efectos sucesorios, activando las normas sobre la herencia en la transmisión patrimonio a los herederos del fallecido. Cuando hechos jurídicos humanos involuntariados, un accidente de tránsito causado por falla mecánica ilustra perfectamente la categoría. El hecho es sí loticio vehicular. Los efectos jurídicos incluyen obligaciones de indemnización por daño causado y el vínculo legal está dado por las normas, responsabilidad civil extraconstructual. Este ejemplo demuestra cómo acontecimiento no intencional genera consecuencias, consecuencias legales significativas, obligando a respetar los perjuicios ocasionados. A continuación, mi compañera Fernanda. Bueno, yo les voy a hablar sobre el acto jurídico. Como bien sabemos, el acto jurídico es el concepto fundamental del derecho, ya que se refiere a aquellas acciones realizadas por una persona de manera consciente y voluntaria, con un propósito de producir consecuencias legales. El mismo que se caracteriza porque la persona quiere y sabe que su acción genera efectos en el derecho. Estos efectos pueden ser crear, modificar, transmitir y extinguir derechos y obligaciones. Por ejemplo, cuando una persona firma un contrato, está creando obligaciones. Cuando hace un testamento, decide cómo se repartirán sus bienes. Y cuando reconoce a un hijo, está creando una relación jurídica. Compañera, En todos estos casos, disculpe que le interrumpa, se puede acercar un poquito al micrófono, que se escuche entrecortado. Muchas gracias. Continúe, por favor. como les iba diciendo, en todos estos casos existe una voluntad clara de producir efectos legales. La importancia del acto jurídico radica en que permite a las personas regular sus propias relaciones jurídicas, siempre respetando lo que establece la ley.
Este poder se basa en el principio de autonomía de la voluntad, que reconoce la libertad de las personas para decidir sobre sus derechos y obligaciones dentro del marco legal. A continuación, el compañero. Buenas noches, compañeros y licenciada. El objeto, el objeto del acto jurídico es la materia sobre la cual recae la manifestación de voluntad, pudiendo consistir en dar, hacer o no hacer algo. La doctrina distingue entre el objeto directo, que son las obligaciones creadas, y objeto indirecto, que son las cosas o conductas sobre las cuales recaen dichas obligaciones, siendo ambos aspectos fundamentales para la validez del acto. Como consiguiente, la causa. La causa del acto jurídico constituye el motivo o razón que impulsa a los sujetos a, a celebrarlo, representando la finalidad económica o social que las partes persiguen. Esta causa debe ser lícita y conforme al derecho, no pudiendo ser contraria al ordenamiento jurídico o al principio ético fundamental. La forma. La forma constituye la manera en que se exterioriza la voluntad del sujeto, pudiendo ser verbal, escrita, solemne o mediante actos concluyentes. Aunque rige el principio de libertad de forma, ciertos actos jurídicos requieren formalidades específicas para su validez o para efectos probativos. Los actos solemnes existen el cumplimiento de formalidades establecidas por la ley bajo pena de nulidad, mientras que en otros casos la forma sirve únicamente para facilitar la prueba de la existencia del acto celebrado. Como a continuación, mi compañera. Les voy a hablar sobre la importancia de la división del acto jurídico. Pues como bien sabemos, la división de los actos jurídicos es importante porque permite aplicar correctamente las normas del derecho, según cada caso. Gracias a esta clasificación se determina cuántas voluntades necesarias, como en los actos unilaterales o plurilaterales, y qué requisitos deben cumplir cada uno. También es fundamental distinguir entre actos patrimoniales y familiares, ya que estos últimos protegen derechos personales y reciben una protección especial. Las clasificaciones como actos solemnes y no solemnes y gratuitos o entre vivos y mortis causa ayuda a definir la validez, los efectos y la forma de cada acto. Por ejemplo, el contrato de compraventa en un acto bilateral, donde una parte entrega un bien y la otra paga un precio. En cambio, el testamento es un acto unilateral y mortis causa, mediante el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte y debe cumplir formalidades legales para ser válido. A continuación, mi compañero. En conclusión, en el estudio del hecho y el acto jurídico constituyen el fundamento esencial para comprender cómo opera el derecho en la realidad social. Estos conceptos permiten identificar que los acontecimientos y conductas son relevantes para el ordenamiento jurídico, que las consecuencias legales generales. Sin esta base conceptual sólida, es imposible aplicar correctamente la norma a instituciones concretas, situaciones concretas. Determina responsabilidades o reconoce un derecho y obligaciones entre los sujetos en la interacción social. La distinción entre estos hechos jurídicos y actos jurídicos resulta fundamental para el funcionamiento del sistema legal, mientras que el primero abarca cualquier acontecimiento generado de efectos legales. El segundo requiere una voluntad consciente dirigida al producir consecuencias del derecho. En definitiva, el hecho es un acto jurídico, representa la categoría fundamental mediante la cual el derecho
se conecta en la realidad social. Su estudio sistemático permite entender cómo un ordenamiento jurídico selecciona determinando acontecimientos y voluntades, atribuirles consecuencias legales específicas. Esta selección normativa es que nos permite las relaciones humanas, garantizar la convivencia pacífica y proteger los derechos e intereses legítimos de todos los miembros de la sociedad contemporánea. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, profesor.